Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión más de estudio. Vamos a estudiar la sesión número 3 de las 12 lecciones de espiritualidad. Para las personas que ya se han incorporado al grupo de chat, al WhatsApp, pues estamos enviando el PDF previamente para que tengan la oportunidad de estudiarlo con tiempo. La idea es que lo revisen previamente para que podamos ya verlo con más facilidad, para que pueda, digámoslo así, incorporarse los detalles, cosas que necesitamos ampliar o conocer más a fondo, se dan en esta sesión. La idea es que todos ustedes ya hayan tenido la oportunidad de leer el material que se envió. También me permití enviarles una copia, el PDF del libro, este libro 12 lecciones de espiritualidad de, de a ver dónde está este libro. Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad de Kevin J. Todeschi. Es un libro, ya tiene bastante tiempo, pero es como un manual de la espiritualidad mayor, ¿no? Entonces el libro sí les recomiendo que me lo pidan para aquellos que no lo han tenido, no lo tienen. Viene la primera lección que es cooperación. Para nosotros sería la tercera lección y es un libro bastante completo. Hay algunas palabras que requieren como tratar de reflexionar o meditar más a fondo, pero la verdad que lo recomiendo tremendamente. Es un libro súper bueno. Habla acerca de la oración, la meditación, habla acerca de la verdad como algo que vamos adquiriendo, un nivel de conciencia que vamos subiendo poco a poco y que también podemos, a través de la meditación y la oración, podemos de alguna forma adquirir una mayor comprensión, tener una mayor claridad. Y el tema es muy interesante. De hecho, el primer capítulo también se habla de cooperación, las 12 lecciones de espiritualidad, y me permití mandárselos ahí por WhatsApp, por la comunidad de WhatsApp, y aquellos que todavía no estén incorporados, pues agradeceré que me manden su número para poderlo dar de alta. Entonces vamos a empezar. Están llegando otras personas, pero bueno, vamos a tratar de empezar entonces. Ujú. Vamos a empezar con una pequeña presentación. Muy bien. Ok, vamos a empezar con este tema. Estamos en el curso 12 lecciones de espiritualidad. El día de hoy vamos a revisar la lección número 3 que tiene que ver con la voluntad de cooperar, o voluntad de cooperación o voluntad de ser un canal de bendiciones. El tema es muy importante, el número 3, de hecho eh, es como el triángulo, ¿no? El triángulo perfecto. Y este tema es muy potente, muy interesante y vale la pena meditar, reflexionar al respecto. Tenemos una pequeña imagen, vamos a hacer una pequeña oración de conexión. Esta imagen nos recuerda que todo en la vida es perfecto, que puede haber lluvia, puede haber tormentas, pero siempre aparece un nuevo sol, siempre aparece el equilibrio, se restablecen las cosas y después de cualquier tormenta, de cualquier problema, el sol sale y hay un orden mayor, un orden que tenemos que aprender a sintonizarnos con él, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña oración, vamos a cerrar los ojos, hacemos algunas respiraciones pausadas y profundas, nos recogemos en nuestro interior, en nuestro corazón. Sintonizamos a la magna presencia de Dios en nosotros, esa chispa divina, esa inteligencia, esa conciencia espiritual que nos propende a evolucionar, a avanzar, a crecer. Le damos las gracias a esa divinidad, a esa presencia maestra,
Dios en nosotros, como el motor que nos mueve y nos conmueve hacia el amor, hacia la plenitud, hacia la libertad, hacia un mayor crecimiento. Agradecemos a nuestros mentores y guías espirituales, a nuestros ángeles guardianes, que nos asisten en el día a día, que nos dan la oportunidad de crecer, de superar las adversidades, de aprender las lecciones, de compensar los errores cometidos en el pasado. Agradecemos que nos dé la apertura para comprender estas verdades, para poder llevarlas de la mente al corazón y del corazón a la acción, para completar el círculo, el circuito, el circuito de perfección. Divina bondad, hazte presente, ilumina nuestras conciencias, llena nuestros corazones de amor para dar a nuestros semejantes. Que seamos canales de bendiciones, instrumentos de tu paz, de tu amor, donde quiera que estemos. Que así sea. Gracias. Muy bien. Gracias. Vamos entonces, vamos a tocar la parte de la lectura. Muy bien. Y si alguien gusta apoyarme en la lectura, se los voy a agradecer para darle más dinamismo a la instrucción, a la sesión. Bienvenida, Claudia. Buenas noches. Gracias. ¿Alguien me quiere ayudar en la parte de la lectura? Yo, Josefina. A ver, José, por favor. Le voy a subir un poquito más. Eso es lo que voy a leer porque no alcanzo a mirar. A ver, déjeme subirle la letra para que pueda leerla. A ver, vea si ahí puede leer. No, sigue igual. ¿Cómo le No, hacemos? no se ha movido. Sí, es que tengo una pantalla muy pequeña, pero no sé si sea eso. Y es como yo lo estoy viendo, yo lo veo en el celular, la charla. Ah, es más complicado. ¿Alguien tendrá computadora y que pueda ayudarnos en la lectura? Sí, en el celular es más complicado. Sí, yo puedo, Sí, David. A ver, Javier, ayúdanos de favor. A ver, nomás, ¿dónde quieres que le empiece a leer? Porque no Punto. has seleccionado ahorita ningún archivo. A ver, Dice tres punto y guión, voluntad de cooperar, correcto, ahí cerca de empezamos. bendiciones. Ahí empezamos. Por favor. Y luego dice otra vez tres, cooperación, canal de bendiciones. A Y ver, luego déjame. Edgar Case, dos lecciones de O sea, espiritualidad. estás viendo varias cosas a la vez. Vamos cerrando. Ey, A lo que ver, pasa es que no has abierto ningún archivo. a ver, déjame ver qué están viendo. Vamos a ver este. Ahí se alcanza a ver. Escuela de autoconocimiento. Sí, pero Tres. no has abierto el archivo tú, David. A ver, yo aquí sí, lo. no está abierto archivo. Es que trae puros archivos. Ah, ay, caray. Ahí ya no ve nada. No, ya no. No, no, Vamos a ver. no se ve nada. Ahí sí alcanzas a verlo. No, ahí no se ve nada. Ya, Ándale así. Ya, ya, A ver, ya salió. adelante, por favor. Bueno, entonces leo A yo. ver, José, si alcanzas a leer, adelante. Sí, dice, la voluntad del hombre es todo poder y ella crea tu propio destino. Te puede llevar al cielo o al mismo infierno. La verdadera libertad del hombre está en supeditar su voluntad personal a la voluntad divina, alinearte con ella, obedecer. La razón es que la voluntad del ego, personalidad humana, es en la inmensa mayoría de los seres humanos orgullosa, egoísta, ignorante, por fuera del hábito y Fuerza. falta de disciplina. Casi siempre falla
al elegir esto y le provoca esclavitud y constante sufrimiento. Revisa tu vida y la vida de la falla, de la humanidad. allá, y la vida de la humanidad como conjunto y reconocer este hecho. No hemos aprendido a vivir conforme a la voluntad superior, saber diferenciar el bien del mal y elegir solo lo correcto. Ujú. El autoconocimiento, la transformación moral y el avance espiritual solo se pueden lograr cooperando con Dios, obedeciendo las leyes superiores y cooperando al servicio, al prójimo, a la colectividad, practicando la caridad desinteresadamente, es decir, siendo un canal fraternal de bendiciones. ¿Cuál es la razón de esta afirmación? Somos espíritus que Milena. milenariamente Ujú. hemos encarnado muchas veces en la Tierra y en otros globos. Desafortunadamente podríamos autonombrarnos espíritus ignorantes y o rebeldes, con proposición natural y hacer el mal, egoísmo, renuentes a aceptar vivir bajo las leyes y principios divinos del bien y la unidad en la razón del ser enviados a la tierra es precisamente la autocorrección, la oportunidad de neutralizar todo el mal hecho en vidas anteriores, que ha sido intenso. Digamos que hemos contraído una deuda enorme con la ley divina y la balanza desequilibrada solo puede ajustarse y hacer la misma cantidad de bien que el mal que se ha hecho. La energía acumulada exige transmutación hacia el positivo y esto solo se puede lograr haciendo el bien como se ha comentado o bien expiando o purgando el mal con el sufrimiento. Aquí en la tierra o en las zonas umbralinas del astral, donde además es el lugar donde las formas, pensamientos de baja vibración pueden ser consumidos. Veas el tema que es el umbral. Dedicarse a trabajar en la misión o ideal personal que aceptamos antes de nacer es el triunfo en tu vida, en la vida, todo bien y hecho por amor. Es de un valor incalculable en este pago o ajuste de cuentas que debemos hacer a la ley. Adquiere una libreta especial reservada solo para ti y tu trabajo de transformación personal, donde ahora anotarás el resultado de tus tareas, investigaciones, comprensiones, pendientes, etc. Agenda y dedica de manera periódica, ya sea semanal o diariamente, si es posible, un tiempo específico para el servicio altruista y fraterno. Por ejemplo, empezar por Donar. unas, por donar Ujú. unas 2 horas cada semana, realizando trabajo de voluntariado en las colonias espirituales. Se trabajan 8 horas diarias sin pago económico en los planos de luz. Trabajar es sinónimo de vivir. Elige el que más te guste. Trabajar con mascotas, niños, jóvenes, ancianos, enfermos, etc. Gracias. Aquí vamos a hacer un pequeño espacio, un alto. Gracias, Josefina, por ayudarme a la lectura de esta primera página. Aquí se está concentrando mucha información que ya en algún momento revisamos, ¿no?
El punto número 3, o sea, la instrucción espiritual número 3 se refiere a la voluntad de cooperar. Y el título lo puse así, que va relacionado con la cooperación, porque la mayoría de los seres humanos inconscientemente no tenemos la voluntad de cooperar. O sea, la voluntad de cooperar es un impulso que tiene el espíritu de ser colaborativo, cooperativo, solidario con los demás. Viendo las necesidades de los demás, hay un impulso del alma de querer apoyar, de querer ayudar, de colaborar de alguna forma. Es decir, hay un impulso de ser un canal de bendiciones de manera natural. Y yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de las personas en general, algunos sí tienen su intención de cooperar, por ejemplo, con la familia, con los hijos, con la pareja, por ejemplo, o con los familiares, inclusive con los amigos? Hay un impulso natural, por ejemplo, algunas naciones son bastante amistosas, personas, por ejemplo, de Latinoamérica, tienden a ser sociables y sobre todo a ser cooperativos, colaborativos. Pero hay otras naciones donde esto no se ve muy bien, donde no es muy bien visto la cooperación. Puede haber personas o sociedades que son medias frías o egoístas o que cada quien se rasque como pueda. Entonces, cuando una persona tiene el impulso, el instinto natural de cooperar con los demás, podríamos decir que es una persona bastante evolucionada. Cuando, por ejemplo, hay niños en el kinder o en la primaria que tienen ese sentido altruista de ayudar al otro, de prestarle sus libretas o de ayudarle con algún borrador, hay un impulso natural de querer sociabilizar, de querer ayudar y de preocuparse por el bienestar de la otra persona. Esto que pareciera muy sencillo, la verdad que no es tan fácil porque también hay muchos intereses para promover el egoísmo. De hecho, casi todo en este planeta está hecho para que la persona tienda a ser separatista o egoísta y de alguna forma mirar hacia sí misma, mirar hacia sus propios intereses. Entonces, aunque sí hay algunas iniciativas de ayudar al prójimo, lo cierto que no es la prioridad en la mayoría de los casos. Por ejemplo, los sistemas escolares están enfocados a educarnos para tener una profesión racional, mental o manual, pero con miras a obtener un beneficio económico. Y la mayoría de nosotros que tenemos beneficios económicos, pues no tenemos de alguna forma, una iniciativa mayor, más que procurar el bienestar propio y el de la familia y de los más cercanos a lo sumo. O sea, no hay una intención de ver qué pasa con la vecindad, qué pasa, por ejemplo, con algunas personas más allá de nuestro círculo familiar. Entonces yo veía que esta iniciativa y esta voluntad de cooperar realmente se da en espíritus bastante avanzados en el tiempo. Por ejemplo, el caso del Maestro Jesús es un espíritu que desde pequeño siempre tuvo la iniciativa de ver por los demás. Es decir, él no se quedaba, por ejemplo, con los juguetes, no buscaba el sentido posesivo de tal o cual cosa y siempre estaba como al pendiente del bienestar de la colectividad, de la familia, pero fue más allá de las personas que estaban en su entorno, inclusive de las personas que tenían más sufrimiento, que pasaban más situaciones difíciles de escasez, de limitación, de sufrimiento como tal. Entonces, aquí interesante que nuestra idea en esta lección 3 es aprender a cultivar una voluntad de cooperación, de fraternidad, de solidaridad. Ya vimos la lección 1 de Dios como la relación principal y ya vimos la lección 2 que es aprender a relacionarnos fraternalmente con los demás. En esta tercera sesión lo que vamos a tratar de entender y de empezar a aplicar son actividades. Por ejemplo, vamos a hacer alguna reflexión del texto que nos hizo favor de leer José. La parte más importante del ser humano es la voluntad de querer cambiar, de querer aperturarse a un espíritu que tiende mucho a la integración de la unidad, de la cooperación. Es decir, hay un espíritu, hay un impulso en el alma humana que propende a integrarnos con otros seres humanos, de aprender a pensar por la colectividad, de inclusive sacrificarnos por el bienestar de la colectividad.
En el caso de la naturaleza, por ejemplo, las abejas, cuando vienen abejorros que vienen a invadir la colonia, las abejas tienden mucho, inclusive a sacrificar su vida, o sea, instintivamente dan todo para defender a la colectividad. Entonces, este sistema de colectividad es el que está planificado para la siguiente etapa de la Tierra, el mundo de regeneración, donde predomina el impulso, el instinto espiritual de cooperación y de servicio. Pero para ello tiene que ser de alguna forma aceptado por la voluntad del hombre, porque podemos tener sabiduría y podemos tener como la capacidad de amar o de dar o de compartir o de entregarnos por los demás. Pero la clave tiene que ver con la voluntad, porque la voluntad es imagen y semejanza de Dios, es como la capacidad de elegir, abrir ese portal, abrir esa nueva vía. Pero no todos la abren lo suficiente como para decir, pues en la vida tuve prioridad para ser mejor canal de la voluntad divina, de ser canal de bendiciones. Entonces aquí nos dice que la voluntad es el todopoder porque podemos ir con ella hacia los cielos o podemos bajar, por decirlo así, a los infiernos del sufrimiento. El hombre tiene la libertad de alinearse con esa voluntad y obedecer o simplemente obedecer para sus propios instintos, caprichos y deseos. Entonces, la mayoría de los casos en este planeta estamos agrupados seres que tenemos una tendencia egoísta de manera natural o seres que somos bastante rebeldes y renuentes a aprender la lección del amor. Por eso fuimos ubicados en un planeta como este. Por eso hay sufrimiento, por eso vemos el egoísmo, por eso sufrimos el daño que nos pueden provocar los demás, porque también hemos hecho daño. Entonces, la mayoría de los seres estamos como en una tendencia de ceguedad, es decir, estamos ciegos, no queremos aperturarnos, por ejemplo, conscientemente al mensaje del maestro, en la mayoría de los casos, y vivimos constantemente en ignorancia, en egoísmo y en autosufrimiento. Entonces podemos ver inclusive en la Tierra, o sea, es más fácil ver el defecto de la colectividad a nivel general que verlo en nosotros mismos. Por ejemplo, en este planeta hay guerras y hay situaciones de intereses económicos, de la manipulación mediática a través de los medios, de las redes sociales, y hay un impulso de egoísmo y de lucha de unos contra otros. No hay un impulso de cooperación o de solidaridad. Por ejemplo, solo en algunos planetas más evolucionados, esto no existe, o sea, no existe la lucha, no existe el conflicto, el egoísmo, o inclusive no existe el interés material o monetario. Entonces, ¿qué hacen esas personas? Imagínense que nosotros no tuviéramos que trabajar por dinero, no tuviéramos que, digamos, defendernos o estar en la lucha constante o con problemas en nuestro trato con el trabajo, con nuestra pareja, en la familia, y no tuviéramos necesidad de trabajar por dinero de alguna forma. Entonces, la persona no está preparada para vivir ese planeta en ese lugar, en esas condiciones. La mayoría de ustedes y nosotros buscamos un mundo ideal y queremos vivir en una especie de cielo o paraíso. Pero curiosamente la mayoría no nos hemos entrenado para vivir en ese espacio, en esas condiciones. Esto pasa, por ejemplo, cuando las personas desencarnan, o sea, cuando trascienden, como le llaman, dejamos aquí el cuerpo como representación de este planeta y dejamos también, o tenemos que aprender a soltar y a dejar muchos de los hábitos que aquí se nos inculcan y en nosotros aceptamos, como el hábito de la propiedad, de la posesión, de la pertenencia, de la competencia, del orgullo, del egoísmo, de la superioridad intelectual. Y cuando pasamos al otro plano, quizás al plano astral, por ejemplo, ahí tenemos que hacer un reacondicionamiento porque las leyes que operan en esos mundos son totalmente diferentes a las de acá o bastante diferentes. Entonces, aquí lo que yo recuerdo es que no hemos aprendido todavía a diferenciar el bien del mal, el bien como la voluntad de lo divino, y no hemos aprendido a superar esa tendencia primitiva que aún tenemos de vivir en esa constante condiciones de este planeta, de este mundo. Ahorita vi unos reportajes de los Juegos Olímpicos, de la cuestión esta de generación y de la implementación de
de imágenes, digámoslo así, situaciones bastante grotescas, donde se ofende la creencia, por ejemplo, cristiana, y donde hay un sentido de que es indudable que existen grupos muy poderosos a nivel mundial que siguen manteniendo una cultura de dopaje, de anulación, de estancamiento espiritual, de adormecimiento a través del materialismo desbordante. Entonces, eso tenemos que de alguna forma, a través de nuestra vida, ir aprendiendo a quitar o a eliminar de nuestras vidas y no empatar con esa vibración que nos quiere mantener todavía limitados, atrapados, por decirlo así. Por ejemplo, el ataque contra la niñez, la exacerbación del aborto, por ejemplo, promoción del aborto, las desviaciones que pueden suceder en el instinto sexual, por ejemplo, el enfoque a exacerbar la promiscuidad, el no valorar la familia como una unidad, pues está atentando contra los valores espirituales más profundos de la humanidad. Entonces aquí hablaba de que el autoconocimiento, que es lo más importante para aprender a despertar, la transformación moral y el avance espiritual, solo se puede lograr cooperando con Dios. O sea, la palabra cooperación, como bien lo decíamos, de fraternidad, es aprender a conscientemente darle un sí, aprender las leyes superiores y aprender a cooperar con Dios, cooperando con nuestros semejantes, sirviendo al prójimo, practicando la generosidad, la fraternidad, la caridad, el desinterés personal con miras a ayudar a la colectividad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no puede haber otra forma de crecimiento si no hay la cooperación. La cooperación no es nada más el acercamiento con el otro. La cooperación es crear una vibración, una conciencia de altruismo, de caridad, de generosidad de manera natural, donde el espíritu va a priorizar o se va a enfocar en ver las necesidades de la colectividad o del otro y tratar de atenderlas dando lo mejor de sí. Entonces, la mayoría de los seres, esto lo vemos como un servicio que debe de ser, porque Jesús así lo dice, que hay que ser caritativos, pero va más allá. La cooperación es la primera ley para la evolución del ser. O sea, si estamos en esta situación de problemas y dificultades es porque no aprendimos en el pasado a cooperar, porque sustituimos la cooperación por el egoísmo, por el orgullo. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, en el trabajo se nos obliga por dinero, entre comillas, a prestar un servicio, a dar un servicio, pero realmente la cooperación no está condicionada a la búsqueda de un bien personal, es decir, buscar dinero, reconocimiento, poder o placer. La cooperación es esa habilidad que tiene el espíritu, el alma, de procurar el bien de los demás, de la colectividad. Entonces es ahí cuando empezamos a evolucionar. No es nada más cooperando, acercándose con los demás. Es abriendo una nueva conciencia del alma, de ser, de manifestarse como una entidad fraterna, una entidad amiga, una entidad hermana con los demás. Entonces aquí la parte de que somos espíritus ignorantes y rebeldes, pues quizás no nos demos cuenta porque pues no, pareciera que no. Yo creo que si a alguien le preguntamos si eres rebelde o eres ignorante, pues la mayoría va a decir que no, o vamos a decir que no. No, pues ¿por qué voy a ser rebelde? Yo no soy rebelde y tampoco soy ignorante porque estudié una carrera, eh, etcétera, ¿no? Por decirlo así. Entonces lo más interesante aquí es que no estamos conscientes de que quizás estamos dormidos. No estamos conscientes de que quizás tenemos que aprender cosas que nos faltan y que tenemos sobre todo desarrollar el amor fraterno para superar esa condición inconsciente que tenemos de orgullo y egoísmo. Entonces, esta parte de ser enviados en la tierra, creo que ya la mayoría ya lo tiene claro, y que algunas veces el dolor y el sufrimiento, si no es que siempre, es una manera de expiar, de purgar y de liberar energías creativas usadas en negativo. En la parte del umbral es también donde se eliminan gran parte de esas energías, pero la mayor parte es aquí en la tierra con las apariencias de sufrimiento.
Entonces aquí se nos sugiere que compremos una libreta, ya la habíamos pedido, espero que la tengan, donde vayan haciendo anotaciones de su propio progreso, donde vayamos, por ejemplo, anotando sueños o ideas que nos llegan. Esto es muy importante, porque si tenemos claro estas dos guías, o sea, las dos líneas que aquí se nos sugieren, que es básicamente cooperando con los demás, aprender a cooperar, pero también aprender lo que te necesite aprender de mí mismo y de las leyes que rigen los procesos de la vida. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una necesidad de saber algo de uno mismo, o qué paso tengo que dar en el servicio, o cuál es el servicio que a mí me toca, realmente no es tan fácil, porque tratamos de usar la mente, pero no usamos, por ejemplo, la intuición. Y la intuición se desarrolla a través de la oración y la meditación y los tiempos de silencio con Dios, por decirlo así. Entonces, yo sí les quiero compartir. Ayer, yo no me había dado cuenta, pero ayer me dormí tranquilo y a través de un sueño me llegó una respuesta que ya tenía tiempo, que yo todavía no la alcanzaba a ver del todo. Y la respuesta fue muy sutil, pero fue muy clara en el sueño. Es decir, la vivencia en el sueño fue una respuesta a una petición que yo ya había hecho varias veces a través de la oración. Entonces, creo que tenemos que aprender a confiar en que todo lo que necesitemos de conocimiento se nos va a dar, o de comprensión o de elevación de la conciencia, se nos va a dar en la medida que tengamos la voluntad puesta en el sí, o sea, en el deseo de cooperar con la divinidad. Y por ejemplo, muchos de ustedes sé que ahorita dicen, pues es que yo no sé cuál es mi misión, para qué vine, o en qué puedo apoyar, o de qué manera puedo servir, o cómo puedo yo superar la etapa en la que me encuentro. Y yo les digo que esta lección es clave, pero no nada más es estudiarla, no nada más es leerla una vez. Yo la he leído como 15 veces, más o menos. Digo, tampoco es para presumir, pero tampoco con esas 15 veces no me es suficiente. Tenía que aprender a orar, tenía que aprender a abrir el canal y seguir perseverando en la intención, y tarde o temprano la respuesta iba a llegar en la medida que mi vibración fuera subiendo a ese nivel donde la respuesta ya estaba. Entonces, lo que pareciera para los seres superiores algo de sentido común, o que algo que tiene sentido, para los seres que estamos en la Tierra nos cuesta mucho. Y esto es normal porque vivimos en un plano muy denso, donde hay muchas energías que se oponen a nuestro despertar. Entonces, sí se requiere como aprender a disociarse de la realidad, aprender a sintonizarse en la divinidad y aprender que con paciencia la respuesta llega y la claridad tarde o temprano se da. Que estar en un estado de inquietud, de malestar, de constante sufrimiento y de estar como la ardillita en la jaula, girando constantemente, no es lo natural. O sea, estamos, por ejemplo, como zombies, como personas aletargadas, medias dormidas, con una serie de leyes que nos impiden despertar a una verdadera conciencia, a una naturaleza del disfrute, de la felicidad, del bienestar, cooperando con los demás, en asociación con los demás. Entonces, muy importante esta instrucción. Y bueno, aquí lo que se nos sugiere es que al menos dediquemos 2 horas para empezar una especie de capacitación, de entrenamiento con el servicio fraterno o altruista. Es decir, 2 horas a la semana realmente es muy poco, pero es importante empezar a practicar. Y hay que elegir dentro de 2 o 3 opciones en base a nuestras capacidades o fortalezas mayores, en qué soy bueno, qué es lo que la vida me ha enseñado y qué es lo que yo puedo enseñar o puedo ayudar a otros, no nada más en la enseñanza. También puede ser un servicio de manera directa. Entonces la sugerencia es que compren su libreta y que establezcan mínimo 2 horas de servicio, le llaman de voluntariado o servicio impersonal a una causa. Y aquí nos dan un ejemplo. En las colonias espirituales se trabajan 8 horas diarias. No hay pago económico. En el libro, por ejemplo, Nuestro Hogar, hablan de los bonos hora, que son una especie como de merecimientos que se van acumulando en el ser que está trabajando por los demás. En una colonia espiritual se nos enseña a trabajar, a colaborar, a cooperar con los demás
en base a nuestros intereses y nuestras capacidades, pero también se nos da un tiempo para aprender lecciones, aprender de la espiritualidad, de las lecciones evangélicas de Jesús, etcétera. Entonces, en el plano espiritual tenemos dos lecciones, dos tareas muy importantes. Trabajar, cooperar con los demás, sirviendo a los demás, y la otra, aprender lo que no sé, aprender lo que me haga falta, para que con esto venga nuevamente a la tierra y se supone que en la tierra replique yo ese mismo modelo. Es decir, aprender a trabajar por los demás, que la mayoría lo hace por dinero y está bien, pero tiene que haber un sentido de entrega, de solidaridad, de empatía con el otro. Y si puedo realizar actividades sin pago, es mejor porque tienen más mérito. O sea, hacer actividades altruistas por el solo deseo de servir al prójimo es una manera de evidenciar el grado evolutivo que tenemos o que podemos tener. Entonces aquí se nos sugiere esa parte. Muy bien. Quisiera poder transmitirle la alegría que me dio ayer, la instrucción que recibí en el sueño, que no siempre es fácil, pero es curioso cómo arriba ya lo tienen claro. Y uno tiene que hacer el esfuerzo y la sintonía para poder accesar a ese conocimiento, porque como bien lo dice Edgar Cayce, siempre las respuestas están en uno mismo. O sea, en uno mismo están todas las orientaciones y claridades que necesitemos. Entonces aquí voy a hacer un pequeño espacio para escuchar comentarios o preguntas, si alguien desea externar al respecto. Por favor. ¿Cómo ven? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Javier, David, ¿qué pasó, Javier? cuenta como servicio, como cooperación. Si uno se esfuerza por sanar a otras personas a través de la meditación, por ejemplo. Sí, la meditación, de acuerdo al modelo de Edgar Cayce, a mi juicio es una de las prácticas más altas. En el libro de Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad de Kevin Todeschi, que les mandé, ahí viene la metodología de hacer la meditación. Cuando termina uno la meditación, extiende uno las manos enviando, digamos, buena intención, ya sea deseos de sanación, de curación, a través de las manos. Y este es un ejercicio que todos podemos hacer. Claro que cuenta. La oración que hacemos por los demás, por alguien que nos preocupa, cuenta y es muy valiosa. Sin embargo, si por ejemplo tú tienes un interés de ayudar en la sanación y como que de alguna forma te está guiando la vida hacia eso, lo que yo te sugeriría es las dos cosas que sugieren en la cooperación. Que aprendas más, que conozcas más para que seas mejor canal en el arte de la sanación a los demás. Eso sería como la más importante, aprender. Y la segunda, que practiques lo aprendido. De hecho, parte del sueño que me llegó y la orientación que me dijeron fue esa, que las dos claves tienen que ver con eso. Tiene que uno que aprender a profundizar en el conocimiento del plano con miras a realizar la vocación del alma, dando el servicio que el alma te sugiere. Ahora, algunas personas pueden hacer oraciones para ayudar a los demás, pero tampoco quieren involucrarse tanto en medicina o en terapias de sanación. Y eso es válido. Pero tiene que haber un lugar, tiene que haber un espacio, una actividad donde cumplan mayormente sus fortalezas para servir más y mejor. Esto es, somos una comunidad que lo que se busca es ser una comunidad especializada, o sea, cada uno, así sea un barrendero, alguien que limpia, alguien que atiende niños, educador, alguien que atiende a jóvenes, profesionistas. La idea es especializarnos en el servicio para ser buenos en el servicio que estamos dando, ser más eficientes. Y para eso nos obliga la ley a prepararnos, a estudiar, a educarnos, para ser mejores en lo que podamos hacer. Aún el simple hecho de ayudar a alguien y consolar y orientar a alguien, por ejemplo, imagínate que llega un familiar que perdió a su hijo de 5 años, un amigo o alguien, y va contigo porque no encuentra paz ni sosiego.
Ok, uno tiene que tener el sentido de ayudar, pero aún para eso tiene uno que ser capaz de poder ayudar. Ahora, ¿qué te sugeriría en ese caso? Que conozcas el proceso, pero también que aprenda uno a ser empático con el otro. Porque yo por ejemplo, en el pasado fui muy intolerante a eso porque pensé que todo el mundo sabía que la muerte no existía. Pero era muy intolerante a ver el dolor ajeno porque lo veía como que era innecesario o inútil. Pero tiene uno que aprender a entender de que la sensibilidad del otro y el conocimiento del otro ante la vida y la muerte y todo no es el mismo. Y esa es una lección que yo tuve que aprender, a tratar de ser más empático. Entonces, para eso me tengo que preparar, sea que me prepare en una carrera, en un diplomado de psicología, aprendiendo relaciones humanas, estudiando el Evangelio de Jesús o haciendo lo que haga falta. Pero ¿cómo me voy a preparar en eso si yo mismo no me estoy dando cuenta que no estoy cooperando sabiamente con la energía creadora? Porque no sé, porque no quiero saber o porque estoy ahí estancado. Entonces es muy importante, no se nos pide algo grandioso, se nos pide interés por, entre comillas, profesionalizar nuestro servicio. Hacerlo más profesional no significa que hacerlo como un doctor o un ingeniero. Significa tener vivo interés en querer ser mejores canales al servicio de Dios. Entonces, sí, lo que estás haciendo es valioso cuando se hace con interés por ayudar al otro, porque siento el dolor del otro, al menos soy empático por el dolor ajeno. Cuando alguien ve niños en la calle y tiene interés de ayudar, de consolar, de compartir lo que tiene, es muy meritorio ese sentimiento, que en la tierra es muy raro. Vemos a alguien que está muriéndose en la calle y ni siquiera. O vemos a un niño que está llorando y que perdió a su mamá y pues ahí que se las arregle como pueda. O sea, aún en cosas pequeñas nos falta la sensibilidad que el Maestro Jesús nos enseña a realizar. Pero sí es muy importante. Por ejemplo, yo mi especialidad, de acuerdo a lo último que recibí ayer, es que tengo que aprender a educar a los niños. Tengo que partir de los niños y todo lo que he pasado ha sido para poder ser capaz de poder orientar. Digo, también a los adultos y todo, pero mi objetivo es entender toda la mecánica de lo espiritual, de Dios, de Jesús, de las enseñanzas y tratar de entender esto que ahorita lo estoy tocando. Es cooperar, aprender a cooperar. Significa aprender lo que no sé, es decir, el conocimiento, adquirir la experiencia, el conocimiento, pero para fines de dar el servicio. O sea, vine a aprender, dice, instruíos y amaos los unos a los otros. Creo que en eso se encierra, digo, hago la conexión, porque ahorita me acordé. O sea, instruirse, capacitarse, formarse, educarse, saber qué te falta y compartirlo con amor a los demás. Porque es la clave, ese es ser un canal de bendiciones. Mi voluntad quiere hacer eso. Por eso la lección es esa. O sea, no es nada más saberlo. O sea, yo sé mucho, o sé poco, o sé nada de lo espiritual. Pero lo más importante no es eso. Estoy a la mitad del camino. Tengo que bajarlo a los demás y ser eficiente en la forma en que estoy sirviendo o que pretendo servir a los demás. De hecho, el grupo con el que empecé es con adultos, que son con ustedes, porque va más allá. O sea, la idea es establecer esa escuela que era intuitivo, pero es una escuela que parta de lo espiritual, baje a la mente y se ancle en el corazón, entregándolo en lo físico a los seres humanos. Entonces, es como develar la verdad de Jesús, la verdad de Dios y hacerlo práctico y operativo. También mi papel es aprender mi propio proceso para poder ayudar a ustedes a que encuentren cuál es su servicio, por qué están aquí, cuál es la razón de su ser aquí, qué lecciones tienen que aprender. Pero obviamente, como eso es algo muy personal, el trabajo mayor es de ustedes. Yo lo puedo intuir en base a lo que me digan, en base a lo que percibo. Pero me dicen, es que cada quien tiene que realizar este proceso de conocerse a sí mismo, de aprender a cooperar con Dios y con los demás y consigo mismo y encontrar el camino que lo va a hacer más pleno en esta vida. Ahora, si lo distrae las situaciones, el trabajo, los problemas, se queda medio dormido y se ve que no alcanza su máximo potencial espiritual. Entonces, muchas de las labores que tenemos que hacer
no son tan grandiosas ni cosas extraordinarias, pero si no las hacemos vamos a seguir con esa intranquilidad, ese desasosiego, esa frustración que tenemos como almas. Cuando un alma encuentra su camino y trabaja, empieza a ser feliz, empieza a realizarse porque está haciendo lo que vino a hacer. Cuando un alma está frustrada con los problemas, dificultades, se siente que está atorada como el gato en las madejas y no sale de ahí, se siente frustrado, deprimido, triste, lo agarran las olas del vaivén del mundo y no está feliz, no está en paz, no siente la alegría, la plenitud, la esperanza, pues significa que está en ese estado, de que todavía está mezclándolo la luz con las sombras y las sombras lo arrasan otra vez. Entonces, la labor va a ser esa, ese es el camino, ¿sale? Javier. Muchas gracias, David. Gracias, Javier. Ojalá se entienda, ojalá se comprenda y sobre todo se reflexione y se baje, porque esa parte Sí, no es fácil. Gracias. De hecho, fue muy explícito. Muchas gracias. Gracias, bendiciones, Javier. Gracias. ¿Alguien quiere compartir o comentar más al respecto o pasamos a lo que sigue? Bueno, la idea de este proyecto es adelantarnos a lo que viene. La idea de este proyecto es establecer una escuela de los planos de las colonias espirituales aquí en la Tierra. La idea es empezar a conformar aquí en el plano físico esa realidad de la que veríamos en el otro lado y no esperar a estar en el otro lado para poder realizar lo que tenemos que realizar. Es como hacer un puente, una conexión, porque ustedes mucho conocen y mucho saben y han superado muchos miedos, pero hay una inmensa mayoría de seres humanos que no conocen nada de esto, que no les interesa, que se resisten y se rebelan cuando escuchan Evangelio, Jesús, o el amor, o la vida en el más allá. Muchos no tienen interés. Entonces ellos son ciegos y aparte son obstinados en esa ceguera por ellos mismos y están constantemente reciclando el sufrimiento. Entonces es muy lamentable, pero habrá algunos pocos que tengan ese interés y quieran encontrar una escuela de sabiduría, de conocimiento, de autoconocimiento, que les permita superar rápidamente o de mayor forma, de mejor forma, el proceso de tener que vivir en la inconsciencia aquí. Y recuerden, los medios se bombardean con puras tonterías y cosas atroces. El plano trata de atraparlos, su divinidad, y quedarlas estancadas como flamas apagadas, como velas apagadas. Entonces es una lucha tremenda. El problema es que estamos en esa transición y muchos están ya desencarnando y muchos están migrando a esferas menores a la Tierra porque perdieron la oportunidad, perdieron sus lecciones. Entonces establecer una escuela de conocimiento, de divina sabiduría aquí en la Tierra, donde no nada más abarque el aspecto espiritual, sino también la parte, digámoslo así, de poner en tierra las cosas, esa es la clave. El autoconocimiento, el uso de la geometría sagrada, por ejemplo, que llaman geometría sagrada, la geometría, que es matemáticas básicas y entendibles, el conocimiento de la alimentación correcta, el manejo de la meditación, la oración, hay mucho que conocer, porque somos integrales, necesitamos, por ejemplo, conocer y extraer el conocimiento donde quiera que se encuentre y ponerlo de manera sencilla y disponible para todos, no importando las religiones o las creencias que tengamos. Entonces, quien quiera seguir esta línea, pues es bienvenido. Pues, es colaborador de esta iniciativa, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a la segunda parte. Muy bien. Javier, si me quieres ayudar en la lectura, ¿sí se ve? Sí, afirmativo. Por favor, Javier. Pretender. Pretender ser un canal de Dios exige disciplina y compromiso constante. Las pruebas de fuego están en rebajar tu ego a través de tu renunciamiento o vencimiento de sí mismo. Esto sin que nadie te lo pida. El servicio mismo te forzará a mejorarte para ser un mejor canal o desistir de ello. Aunque lo cierto que tendrás que encararlo
en posteriores oportunidades, aunque más reforzada o pasada la prueba, así que, como dice Kaiser, no rechaces o evadas tu responsabilidad, sal al encuentro del problema, que siempre que es siempre una oportunidad. La primera cosa que hay que hacer es aprender a cooperar. La cooperación exige que seas capaz de dejar muchos prejuicios personalistas en tu intención de integrarte al grupo y sociabilizar con los demás. Ser respetuoso y paciente ante todo, tolerante, empático y servicial. Facilita la interacción armoniosa con los demás. Nadie puede servir fraternalmente si antes no sabe cooperar. Aunque el sentido común nos indica que deberíamos empezar con la familia, esto no siempre es fácil. Para ello se requiere mucha fuerza de voluntad para vencerse a sí mismo, evitando reaccionar de la manera habitual o hablar defendiendo tu punto de vista y echarlo por tierra la opinión de los demás. Generalmente, el núcleo familiar se caracteriza por ser un escenario de guerra de egos. Cada uno cree que tiene la razón y quiere imponer su voluntad sobre los demás. Reiteramos aquí, las claves son aprender a anularte a ti mismo. Significa poner un alto a tu necesidad de manifestar tu personalidad. Priorizar el bien del otro o de los demás, aunque no te guste. Aprender a soltar el pasado y perdonar incondicionalmente. Sé paciente, comprensivo, tolerante y haz todo tu esfuerzo por ser un canal que promueva la paz, la unidad y armonía familiar sobre todas las cosas y sobre ti mismo. Socialmente, cuando tengamos la oportunidad de interactuar con los demás ante una persona o un grupo de personas, la pregunta clave que debemos recordar en todo momento es: 1. Mantener la paz. 2. Respetar. 3. Amar. ¿Cómo puedo ser ahora un canal impersonal de bendiciones para él, ella o ellos? Dice, toma la iniciativa y conforme a tus capacidades, intereses e intuiciones, dedica ese tiempo en proyectos y obras que aporten algún bien a los demás. Ya sea que empieces solo, esfuérzate por manifestarlos. Puedes orar, planear un proyecto, involucrarse, organizarse, cooperar con otros. Aporta tiempo, dinero, esfuerzo y mucho entusiasmo. Todo servicio impersonal, por muy sencillo que sea, hecho por amor, es un valioso y misterioso servicio. Meritorio servicio. Meritorio servicio, perdón. Sí, no te apures. Quizás no sepa por dónde empezar. Elige entre 2 o 3 opciones. Elige entre 2 o 3 opciones una y empieza a cooperar con el trabajo de edificar el reino de Dios en la tierra. Sé paciente y perseverante, como decía mi abuela. No se vale empezar como llamarada de repente, de De petate. petate, y en poco tiempo tirar la toalla. Ajá. La experiencia del servicio es la forma más poderosa de aprender todo lo que te hace falta. Ujú. Puedes aprender muchísimo y avanzar a pasos agigantados en el servicio si lo dejas antes de tiempo, por las adversidades, flojera o dispersión. Tú serás el que más habrá perdido. Si después de haber trabajado arduamente en un proyecto descubres que tu lugar es otro, puedes hacer el cambio sin dejar todo tirado. Pedirlo como lo sugiere Connie Méndez, en armonía con todo el mundo, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias. Gracias, Javier, por el apoyo. Aquí puedes aprender muchísimo y avanzar a pasos agigantados con el servicio. Pero si lo dejas antes de tiempo, ya sea por adversidades, flojera o dispersión, tú serás el que más habrá perdido. Es decir, cuando elegimos un servicio, tenemos que aprender a cumplirlo con disciplina y hacerlo eficientemente, hacerlo bien. Hacemos una pequeña revisión de algunos puntos que ya casi todo se dijo.
El pretender ser un instrumento, un elemento de cooperación con Dios, no cualquiera lo toma. O sea, exige mucha disciplina y compromiso. Es decir, no es porque nada más quiera, se va a lograr. La prueba mayor está propiamente en el ego. Y aquí la palabra renunciamiento o vencimiento es bien dura porque nadie está acostumbrado a renunciar a su ego o a lo que uno piensa que es lo correcto. Pero aquí nos enfatiza mucho que ante una situación, la cooperación primero es con Dios y la cooperación con Dios requiere paz. Es decir, aprender a quietarse, a quietar los impulsos del ego. Hay un impulso que tenemos que se llama autoprotección. Cuando nos sentimos heridos, maltratados o nos sentimos víctimas de los otros, se activa ese mecanismo que le llaman de autoprotección. Y ese mecanismo es como un resorte, ¿no? Que nos jalaron, nos pegaron, ahora nosotros pegamos. Es un impulso instintivo del reino animal de querer defender lo que somos o lo que pensamos que nos están afectando o ofendiendo. Entonces, por ejemplo, Edgar Cayce dice que tenemos que superar inclusive la etapa de ser reactivos en ese sentido. Esto no significa que, por ejemplo, si nos están haciendo daño, no nos defendamos, o que si tenemos que defendernos, pero aquí la palabra clave es si queremos cooperar con los demás, o sea, si queremos ayudar a alguien que está enfermo, pues tenemos que aprender a renunciar y entender que algunas veces sus reacciones también pueden ser por ignorancia o por la misma enfermedad. Por ejemplo, alguien que es intolerante o alguien que grita, de alguna forma es una persona que está enferma. Entonces, si yo quiero hacerla de médico o de sanador o de apoyo, pues no puedo estar vibrando a su misma frecuencia. Por eso el maestro decía que aprendamos de él, que era manso y pacífico, ¿no? Por decirlo así. Pero también nos decía, no se dejen, hay que ser astutos como las serpientes y mansos como las aves, ¿no? Las palomas, por ejemplo. Entonces aquí en la parte más importante con la familia es la primera prueba, porque normalmente en la familia es una lucha de egos, de imposiciones, y tampoco nosotros muchas veces no nos queremos dejar. Pero si queremos lograr la armonía familiar, no aportamos nada entrando en resistencia o en conflicto. Entonces, no rechaces o evadas tu responsabilidad ante cualquier problema, y el problema es sinónimo de oportunidad, sal a su encuentro. Uno puede pensar que el problema es de otros o causado por otros, pero la ley establece que por afinidad vibratoria algo tenemos que aprender de ese problema, que pareciera que nosotros no lo propiciamos, o cualquier situación que nos llegue de improviso. Dice, hay que aprender a cooperar, no hay de otra. Aprender a cooperar con Dios es aprender a buscarlo y a conocerlo para amarlo. Y aprender a cooperar con nosotros es lo mismo. Hay que conocernos para poder amarnos y ajustarnos. Amándonos nos empezamos a ajustar. Entonces la cooperación exige de ti que seas capaz de superar o dejar a un lado tus prejuicios personalistas. ¿Por qué? Porque tienes la intención de ayudar a otra persona o a un grupo. Y para ello tienes que dejar a un lado el ego. Es decir, antes de entrar al salón, antes de cruzar la puerta, el umbral de la puerta, tienes que aprender a no estar en una actitud defensiva o de atacante. Es decir, superar el ego, superar la tendencia egoísta. Aprende a ser respetuoso y paciente ante todo. Trata de ser tolerante, empático y servicial, porque es lo correcto para lograr una armonía y aportar algo al grupo. Entonces dice, no puedes servir de manera fraternal, así como hermanos o como seres divinos con otros seres, si primero no sabes cooperar. Entonces el gran error de la humanidad es que no sabe cooperar ni con Dios ni con los demás. El hecho de que no sabemos cooperar con los demás es una señal de que no hemos buscado hacer la voluntad de Dios y conocer sus leyes, o sea, hacer la voluntad superior. Entonces somos espíritus rebeldes de manera inconsciente o programados, si fuera el caso, pero es importante entenderlo. Para poder ser fraternos, para establecer una relación de armonía, de amor, se requiere la cooperación. Dice, aunque el sentido común nos indica que deberíamos empezar con la familia, no siempre es fácil. Pero tenemos que hacerlo, porque la familia es el núcleo de escuela fundamental.
Entonces, ya lo decía en la charla pasada, si tenemos dificultades con cualquier integrante de la familia, esté muerto o esté vivo, esté encarnado o esté desencarnado, el problema no es lo que ya pasó, el problema es la actitud que persigues, mantienes permanente todavía, que la mantienes viva, que es una actitud de sentimiento, resentimiento, de tristeza, de coraje, de odio, de falta de perdón, de liberación. Entonces, sí es necesario sanar mi relación con mis familiares. No siempre es fácil, porque la guerra de egos, de imposiciones. Entonces aquí tiene uno que aprender a anularse por el bien de la familia, por el bien del otro, y es una manera de vencerse a sí mismo. Por eso aquí hay que aprender a soltar el pasado y perdonar incondicionalmente, sea lo que nos hayan hecho. Esta es una característica de un ser bastante evolucionado. Es un ser que sabe soltar el pasado y perdonar incondicionalmente. Entonces, cuando entramos en relación o en una relación social con otra persona o otro grupo de personas, el número uno es mantener la paz. Segundo es respetar. Aquí hay que quitar el signo de interrogación. Y tercero es amar. Y amar significa es preguntándonos cómo puede ser un canal impersonal y un elemento de bendición para esa persona. Entonces, reitera, toma la iniciativa, establece una actividad donde puedas prestar un servicio por unas 2 horas a la semana. Puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, Javier decía que si orar y hacer la meditación puede servir. La respuesta es sí. Puedes planear un proyecto, puedes integrarte con otras personas, hacer una labor altruista de servicio en cualquier rama, porque hay infinidad de servicios, no es uno solo. Por ejemplo, un grupo de oración, un grupo de atención a los niños, un grupo espírita de servicios espíritas, un grupo que ayuda a personas que no saben leer, no saben escribir, una persona abandonada que no tiene quien le haga los mandados. O sea, hay tantos servicios que son tan meritorios y que aportan tanto valor que realmente podemos elegir. Entonces, dentro de 2 o 3 opciones, pues búscate una que te agrade, que te sientas a gusto, que te pida un poquito de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero, porque es la manera en que vas a aprender a cooperar. Y aquí algo que nos sugiere la abuela es que no empecemos como llamaradas de petate, como incendiarios, o sea, haciendo mucho humo, mucha flama, pero el petate se quema rápido y tiremos la toalla a la primera por las contrariedades con los demás, con los conflictos que se dan con otras personas, porque realmente eso nos enseña de nosotros mismos. Y la experiencia del servicio es la forma más poderosa de aprender todo lo que te hace falta. De hecho, la única oportunidad de conocernos es a través de interactuar en el servicio con los demás. No hay de otra. No es conociéndose con cuestionarios psicológicos o con lo que sea. Es actuando, trabajando, interactuando con los demás con la intención de servirlos, como vamos a aprender a conocernos. Es la mejor forma, porque ahí sale lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Y si queremos mantener esa relación con los demás, esa asociación de servicio, pues tenemos que vencernos, no los demás, sino nosotros. Tenemos que aprender qué es lo que nos corresponde trabajar. Y eso no es fácil porque casi siempre le echamos la culpa al grupo, al jefe o a quien sea. Entonces recuerda que tú respondes por ti mismo y respondes ante tu propia divinidad. Cada quien tiene que responder por sus palabras y por sus actos. Entonces, si tú dejas esta oportunidad de servicio, no avanzas. Muchos de ustedes me decían, bueno, ¿y cómo puedo avanzar espiritualmente? La clave está en el servicio, en la cooperación con los demás, en aplicarse en alguna iniciativa. Otra de las tareas que me encomendaron es que hay algunas personas que tienen habilidades y capacidades dentro de este grupo. Algunos viven en Guadalajara, en Jalisco, otros viven en Querétaro, otros en Ciudad de México, y estamos dispersos. Y lo cierto es de que hay personas que ahorita están sufriendo porque tienen ciertas capacidades, habilidades, pero no están integradas ni asociadas a nivel, digamos, de cercanía como un grupo de trabajo en equipo. O sea, no hemos hecho una comunidad sólida a nivel, digamos, de integración de los esfuerzos para poder dar un servicio eficiente a los demás de una manera más estructurada.
Y esto es una parte que falta. Entonces sí se requiere de liderazgo y es la parte que quizás a mí me toca, de integrar, de establecer líneas y establecer la estructura como tal. Por ejemplo, hay personas que estuvieron antaño en los grupos de metafísica que se organizaron, que yo coordiné, y hay personas que trabajaban con niños, que eran educadores, había una enfermera, una doctora, había personas que son buenos para tal o cual cosa, la parte, digamos, deporte, la parte de ciertas habilidades. Entonces todos tenemos ciertas habilidades que necesitamos volcarlas al servicio de otros. Y eso se requiere organización, estructura, cooperación, armar la estructura. Pero lo más importante es esto, entender la necesidad de vaciarnos a los demás, de entregarnos a los demás, de dar un servicio por amor a los demás, de no pasar la vida sin hacer nada porque no está la estructura. Tenemos que hacer el trabajo y empezar con lo que nos corresponda, con lo que tengamos a mano. Si después de haber trabajado en un proyecto, pues bueno, lo puedes dejar, pero en armonía, dejando la responsabilidad a otra persona que quiera hacer ese servicio. O sea, no dejar las cosas abandonadas y botadas, ¿no? Como algunas veces lo pudimos haber hecho. Entonces, vamos a pasar ya a la última parte, y esta la voy a leer yo, porque ya es como el resumen, ya es el cierre, y ahorita hacemos una revisión de esto. Si lo desean, lo podemos hacer. Aquí se dice que Dios no actúa directamente porque no tiene manos y no tiene pies tampoco. Dios requiere de nosotros como intermediarios. Dios nos requiere como intermediarios o canales. Necesita de los seres humanos porque somos los canales, los instrumentos para traer sus bendiciones. Solo Dios se puede expresar a través del individuo y en la humanidad cuando existe en ese individuo o en ese grupo de personas una actitud impersonal o desinteresada, con deseos de ser canales, impersonales. De hecho, cuando algunas personas vienen a la Tierra, lo más difícil es que haya personas que tengan un interés, válgase, desinteresado por un servicio, por dar por hacer una obra, una labor hacia los demás, por bien de los demás. La mayoría de las personas los atrapa el orgullo o el interés económico, financiero, de poder, de fama. Entonces, realmente es una minoría las personas que cumplen el requisito de ser canales del Maestro Jesús, de Dios mismo, que por amor quieran servir a los demás, sin buscar ninguna recompensa personal. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los seres estamos en esas condiciones. Y en los planos superiores, el 99%, por no decir todos, están en contrario a lo que nosotros tenemos esa tendencia. En los planos superiores, la mayoría tiene la característica de un deseo intensísimo de servir a Dios en sus hermanos y de hacerlo de manera impersonal, sin buscar orgullo, ni egoísmo, ni aplausos. La inmensa mayoría de los seres de planos superiores está en esa condición, pero es un mundo evolucionado. Y la inmensa mayoría de los seres aquí en la Tierra no tenemos el interés de servir a los demás. Nuestra vida no está en función del servicio a los demás. Mucho menos venimos con una misión específica, o sea, una misión. La mayoría vinimos aquí con una misión de compensar, de expiar, de liberar, de limar defectos que aún tenemos. Entonces, para que seamos canales de Dios, no es cualquier cosa. Hay que buscar bajar el orgullo, el egoísmo, y la búsqueda o el afán de la cuestión material, que es lo que más domina a los seres humanos. Ser auténticos servidores de Dios o de la luz exige disciplina, humildad, impersonalidad y compromiso. Y la mayoría de los que vienen o venimos a la Tierra en misión de servicio o de hacer alguna obra, muchas veces nos desviamos o no cumplimos al 100. Los que cumplen en buena medida le llaman completistas en los planos espirituales. Son personas que superan las dificultades que le pone la vida, la Tierra y la propia personalidad. Y hay casos similares, por ejemplo, en Nuestro Hogar, la película, y particularmente Los Mensajeros, que creo que ya va a estar disponible. Cuando se busca cambiar la forma automática y egocentrista de ser, de lo que hemos sido por milenios, servir impersonalmente y por amor es todo un reto. ¿Por qué? Porque hay resistencia.
Hay una reacción opositora de nuestra personalidad, hay una interferencia, resistencias internas o externas, o hay, digamos, influencias de espíritus que no quieren que despertemos a otros. Primero, que no quieren que despertemos nosotros y que menos ayudemos a despertar de otros. Por eso son atacados esos seres, pero también porque tienen que superar la debilidad, el dejar las cosas para después, la flojera y las interferencias propias. Entonces eso nos ayuda a ser más fuertes. Y también salen rasgos, la flojera, el orgullo, el egoísmo, los miedos, o sea, las sombras del inconsciente afloran, que tenemos que vencer y superar. Para eso tenemos las enseñanzas espirituales, el modelo de Jesús, y tenemos la capacidad de usar la oración para poder reforzarnos con ello. Entonces, siempre va a haber interferencias para iniciativas de luz. Yo me pongo a pensar por qué esta iniciativa tiene tan pocas vistas o tan poco público, y puede ser por mi falta de experiencia para dar las charlas, pero también hay una falta de interés por estos temas, o hay flojera, hay resistencia, está muy largo, etc. Entonces aquí se nos sugiere que cualquiera que sea tu iglesia o tu escuela espiritual, esotérica, espiritualista o del tipo que sea, no es tanta la verdad que tengas o que no tengas. Lo más importante, como decía el Evangelio de Jesús, que es la fraternidad, la caridad, el amor, la cooperación en la capacidad de dar y manifestar obras de bien para los demás, lo que realmente importa. Hay un grupo de Espiritismo para las Américas donde estoy invitado para participar y algunas veces casi siempre participo. Y recién se grabó de ese canal de una señora chilena radicada en Brasil, precisamente el tema el tema de el amor fraterno, el aprender a amar al prójimo como a uno mismo. Y bueno, se los puedo mandar para que si lo quieren ver, y no es obligatorio que pertenezcan al espiritismo, ni a nada, ni a nadie. Es más, ni a esta escuela, si no quieren. Uno toma lo que llega y lo que llega a lo mejor les despierta algunas células dormidas o les activa alguna comprensión. Ese es el objetivo de esto. A mí no me interesa adoctrinar, ni realmente, inclusive por eso no he hecho un grupo de seguidores ni nada por el estilo, porque realmente no. Pero sí estoy ahorita invitado a darle estructura y forma a esta iniciativa de Escuela para la Vida. Es una escuela de conocimiento, de autoconocimiento. Ya se estarán dando cuenta, yo creo que en este año se podrán hacer algunos pasos más firmes para establecer esta especie de escuela de sabiduría, por decirlo así. Entonces, para ello, cooperar y servir a los demás es la prueba de fuego. De hecho, yo creo que todo se resume en esto. En la vida, los éxitos, los méritos, los triunfos, el dinero, lo que hayas hecho en la vida, se va a medir y sopesar nada más con esta prueba de fuego. ¿Hasta qué grado fuiste capaz de cooperar con Dios y con tu propio plan en el servicio a tus semejantes? Porque realmente todo lo demás es relativo. O sea, si esto no se cumple, lo demás de poco sirve, porque vinimos a cooperar, ser instrumentos y canales de Dios, es decir, poner nuestra voluntad al servicio de la divinidad. Pero esto no nada más es porque lo pongo y se lo ofrezco. Tenemos que usar los mecanismos del entendimiento, como decía, de instruíos, o sea, aprender a instruirte y aprender a amar a los demás, o sea, el servicio. Dice, el mejor medio para conocernos y sacar nuestros trapitos al sol, para lavarlos, es la cooperación al servicio de los demás. La bondad debe convertirse en nuestra forma natural de vida, no en la excepción. Esto lo dijo Buda. La bondad debe convertirse en nuestra forma natural de vida. La bondad, ser canal de bendiciones. Entonces, esta es la instrucción, es un poco larga, y ya lo demás es como se viene por añadidura. La reflexión la conclusión es que donde Dios es amor. Entonces, donde hay amor manifiesto, ahí está Dios. Y la capacidad que tenemos es que nuestra voluntad se pliegue a la voluntad de Dios, aprendiendo a ser mejores canales de Dios, ser instrumentos de su bondad, de su amor. Se dice que Dios expresa a los hombres solo a través de otros hombres.
Y esto solo se logra cuando expresas tus pensamientos, palabras y acciones con amor y buena voluntad, es decir, con impersonalidad, sin egoísmo. Cuando hay intención sincera de hacer el bien en obras de bien, Jesús y los mismos guías te inspiran y secundan tus esfuerzos, y esto apoyados nosotros por las oraciones. Para ser un canal de la bondad divina se precisa el vencimiento de sí mismo y aprender a cooperar. No dejes pasar más tiempo, no pierdas la oportunidad y puedes empezar ya. No podemos ser canal de bendiciones si no superamos el orgullo, y el orgullo se supera con la verdadera humildad y el egoísmo con la verdadera caridad. Entonces hay que entender qué es orgullo, qué es humildad, qué es egoísmo y qué es caridad, pero de una manera más profunda, porque todavía tenemos ideas religiosas de que humildad es poner la otra mejilla y que nos golpeen la otra cara, la otra faceta de la cara, o que la caridad es desprendernos de todo y quedarnos en pañales, ¿no? Quedarnos en una sola ropa. No es así, esto no es así, tenemos que entenderlo bien. Toda la investigación para aquellos que quieran profundizar el tema, el libro Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, de Kevin J. Todeschi, que es la lección 1, cooperación, y también Descubre el propósito de tu alma, de Mark Thurston. Esto ya los estudiamos tiempo atrás, pero bueno, están los PDFs a su disposición, el libro, para que lo puedan estudiar. Libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 15, fuera de la calidad no hay salvación. Ese video que se explicó, se los voy a mandar. Y el capítulo 17, sed perfectos, que no es como se entiende, ser perfectos no significa ser perfectos como tal, como Dios, es una manera de decirlo. O sea, aprender a hacer el bien y ser un canal de bendiciones ya es ser perfecto de alguna forma. Investiga a profundidad y medita el significado más auténtico de los términos orgullo, egoísmo, apego, humildad, caridad. Aprender a soltar y dejar a Dios los resultados. Estas son reflexiones muy buenas que vale la pena meternos, o sea, zambullirnos en esta profundidad para entender de una manera más clara el significado de cada término. Y aquí termina la instrucción. Y aquí terminó. La verdad que lo digo muy rápido, pero lo más importante es que ustedes puedan darse su tiempo, reflexionar, estudiar, hacer su tiempo de oración, de meditación. ¿Alguien quiere compartir o comentar? Todavía me voy a pasar un texto, un material que se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, que es una presentación en PowerPoint, que está muy sintetizando la unidad de cooperación de los dos libros. O sea, creo que ahí está muy, muy clarito. ¿Alguien quiere compartir o comentar? ¿Alguna pregunta, opinión? Me disculpo si puede sonar fuerte esto que les digo de que cooperación, en eso se resume todo, porque todo lo demás, aunque puede tener cierto mérito, para fines prácticos, la cooperación con Dios y con los demás es la clave de tu evolución como espíritu total. Y si aprendes a instruirte y a canalizar la instrucción para ser un mejor canal, pues ese es el camino. En los planos espirituales no hay dinero, no hay cosas materiales, ni hay posesión, y son los planos reales. Acá es como una imitación. Este plano se imita al plano superior. Y de alguna forma se estableció el dinero como un objetivo de trabajo, como método de intercambio. Pero no se nos olvide que eso es circunstancial de aquí. Allá arriba, del plano superiores para adelante, no existe el dinero, no existen las posesiones, no existe el ego o el orgullo. Esos defectos ya fueron sublimados. ¿Alguien quiere compartir o comentar, por favor? A ver, José, por favor, compártenos, coméntanos. Fíjate que no había visto bien, bueno, lo vi en el celular, la película Nuestro Hogar, y hoy la vi en la televisión y está muy interesante, ¿no? Como dices tú que ahí no hay dinero, ahí es por cooperación, por mérito que te ganas las cosas. Sí. Y ya estaba yo pensando, hoy vi un par de niños
que me llamaron la atención, pero venía yo enfocada en que estaba yo comprando el pollo para llevarle un pollito, un poco de pollo a una persona que le falta una pierna y que no puede salir. Entonces estaba yo así enfocada y me les quedé viendo, y hasta después dije, bueno, ¿y por qué no lo seguí? No lo seguí y les hubiera comprado algunos dulces en la tienda y los hubiera preguntado dónde viven. Bueno, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé la oportunidad de volverlos a ver para atenderlos. Y yo espero que así sea, porque pues sí tengo otros que estoy atendiendo, pero pues estos niños realmente sí necesitan atención. Muy bien. Sí, se va a dar la oportunidad siempre. Siempre hay una segunda oportunidad. Gracias, José, por Primero, compartirnos. ¿Alguien más quiere y compartir? ¿Comentar? fíjate que, Sí. y fíjate que ahora que estás comentando esto, que de la familia y todo esto, ya como con el esposo, así que luego llega uno a tener contratiempos. Ya, mejor ya ni le hago caso, y enseguida se pasó todo. ¿Para qué hacer caso y ponernos a tú por tú? Ya no tiene caso. Sí, 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 es cierto, aunque suene un poco extraño, cuando hay conflicto y la otra persona pues no abre el canal de comunicación, es mejor mantenerse quieto, callado y dejar que las Ujú, cosas pasen, porque siempre un día se sucede con el otro sucede al día, o sea, van pasando el tiempo y luego lo que parecía importante o un problema realmente se disipa al no ponerle la atención al problema, al no darle la energía que te lo está exigiendo, ¿no? Y eso es así. Inclusive la realidad del plano es una realidad muy relativa. Todas las cosas que nos atraen o que nos dificultan del plano, pues realmente son pruebas de discernimiento. Si nosotros nos sintonizamos con el ser interno, con la oración, la meditación y nos enfocamos al servicio, todo lo demás es secundario y no es tan importante, no es tan trascendente. Realmente no existe cuando la mente está puesta en un ideal mayor. El mismo maestro, el ejemplo, ¿no? Que él se enfocó en enseñarnos, el traer el reino de Dios a la tierra y de enseñarnos lo que era la fraternidad. En todos los problemas y dificultades, todos los pasó. Y la realidad seguía y los rumores y las quejas y el tratar de dañarlo, pero él se alineó con ese plan y cumplió su cometido. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a esto? A la oración, la meditación, el contacto con Dios y el servicio efectivo a los demás. Obviamente tenemos que transformarnos para ser mejores servidores y canales. ¿Y cuánto lo dedicamos a cosas que están allá en la realidad del trabajo, de las relaciones, de la familia, del plano, de los problemas, de la televisión, de que el mundo se va a acabar, de todas esas tonterías? Entonces, pongámoslo en la balanza y veamos qué tipo de realidad estoy viviendo. Si es una realidad alineada con los ideales superiores, espirituales, o es una realidad que me está drenando la energía y que no me lleva a ningún lado y no me ha aportado mayor cosa más que el sufrimiento y lecciones que no ha aprendido. Entonces, las lecciones mayores son las de acá. Aprender a sintonizar con Dios, ser cooperativo con Dios y siendo un canal y mejorar el canal. El canal se mejora instruyéndose y mejorándose moralmente, desarrollando virtudes, cualidades, bajando el orgullo y el egoísmo y haciéndolo efectivo el servicio a los demás, en la especialidad que nos toque a cada quien. O sea, todos tienen especialidades diferentes. Por ejemplo, hay personas aquí que les gusta la medicina y alguna persona que creo que era espírita me decía que ella es médico, pero que quería servir, quería ayudar a curar con las manos y todo eso, ¿no? Y le dije, está bien, pero tienes que instruirte, o sea, tienes que capacitarte en la medicina espiritual, no nada más en la medicina del plano. Y tienes que aprender a ser paciente y tener un flujo de energía suave. Es decir, el espíritu tiene que ser manso, tiene que ser paciente, tiene que ser compasivo. Pero si hay una intención de terquedad y de imposición tuya, de tu carácter, eso bloquea y genera un cortocircuito. Y ya después también tienes que instruirte con escuelas especializadas
que te enseñen a manejar los pases y los dones de sanación a distancia. Y tratar de dilucidar cuál es lo correcto y qué no, y aplicarlo y empezar a trabajar. Lo mismo aplica para todos nosotros. O sea, especializar nuestro servicio, conocer las verdades y ayudar a otros también a conocerlas, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Comentar? Gracias. Gracias, José. A ver, Miguel, por favor, comenta. En esa película de Nuestro Hogar, digo, Ajá, desde que tú la sugeriste, y digo, en mi caso, doy mi apunte muy personal, me ayudó mucho precisamente con la pérdida de mi mamá. De hecho, esa es la parte que creo me llama más la atención de la película, independientemente de que, bueno, ya el médico termina cooperando con los demás, que realmente como si hubiera encontrado su lugar ahí en Nuestro Hogar, porque realmente pues no, como que no se sintonizaba con él mismo. Entonces esa parte cuando se reencuentra con su madre es, bueno, desde mi punto de vista, la parte que más, no sé, inclusive cada que paso por esa parte, obviamente suelto una lágrima, digo, es normal, ¿no? Yo creo que es claro. una parte, pero ya no va en el tono de que, las veces que le he soñado, sé que está bien. Sé que inclusive, digo, tú que tuviste la ocasión bueno, muchas veces, convivir con ella y demás, pues está ya en una parte más, ¿qué podríamos decir? Pues pienso, está más alegre, está haciendo su labor y pues de alguna manera no se olvida de uno. Sin embargo, de la película, te digo, es la parte que más me impacta probablemente, ¿no? O sea, sin dejar de pasar todo lo demás, las dificultades que tuvo inclusive el propio doctor, pero esa es la parte que en lo personal me llama más la atención. Sí, Y digo que el propósito al final pues era tratar de cooperar con los demás y con Dios mismo, como lo hizo este médico, ¿no? A pesar de al principio su renuencia y termina de veras prestando un verdadero y excelente servicio, ¿no? sí, Es mi apuntamiento, ¿no? gracias. Muy bueno No, tu muchas gracias. cooperación, tu aporte. Esa película, las personas que la han visto, les desarrolla un poco más la confianza y les quita el miedo a la muerte. Al menos les da esperanza. Entonces, por ejemplo, alguien que falleció, un familiar, el que puedan ustedes compartir esa película, les va a dar luz a esas personas, les va a dar alivio, consuelo, ¿no? Y también recordar que André Luis escribió con muchos libros, son bastantes libros que escribió, inclusive sobre el mundo espiritual, la medicina del futuro y todas esas cosas. Entonces hay que tener disponibilidad para aprender por uno mismo. O sea, yo sí me meto porque quiero conocer para poder entender y ser mejor, digamos, instructor, mejor colaborador de la luz, por decirlo así. Pero muy bien, Miguel, gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? Muy bien. Entonces, les voy a comentar que les voy a enviar al WhatsApp. Aquí hice un resumen para aquellos que no tienen tiempo de estudiar el capítulo de cooperación de 12 lecciones de espiritualidad. Entonces, se los voy a mandar por WhatsApp. Aquí viene resumido, creo que en 23 ítems. Aquí vienen las claves de lo que es cooperación. Eh, Muy bonita esta instrucción que complementa la que ahorita tuvimos. Son 24. Ajá. Entonces, esto se los mando tan pronto termine y tan pronto baje la instrucción. Muy bien, pues agradezco mucho su interés, su tiempo. Eh, Nos vemos el próximo martes, primero Dios, y el sábado para continuar la lección 4. Obviamente se los voy a mandar por adelantado. Cualquier pregunta, comentario, duda, inquietud, me la pueden hacer saber de favor por el correo electrónico o por el WhatsApp y será para mí un gusto poder atenderla, ¿no? Entonces vamos a hacer un cierre con una oración de gratitud. Señor Vadillo, buenas noches. Dígame, señora Erasema, adelante. Muchas gracias por la charla, estuvo súper buenísima. Pues tiene toda la razón.
hay que trabajar mucho. Gracias por la oportunidad que nos brinda para ser mejores personas. Y pues a echarle ganas, ¿verdad? Y la película de Nuestro Gardo ya está en el canal de Disney, ya se está exhibiendo. Está muy buena, La muy 2, la dos. Nuestro Hogar 2. Ujú. Así es, por si la quiere ver ahí. Pues sí, los que tengan ese canal, tengan, ¿qué? Canal de paga, ¿no? Es para ver esos Sí, canales. de Disney, así Ujú. es. Están ambas, pero está muy buena. Y Bueno, muchas gracias por todo. Buenas noches. gracias, doña Iracema, gracias por la recomendación. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer el cierre. Muy bueno. Vamos a hacer respiraciones profundas y suaves, pausadas. Agradecemos a nuestro mentor y guía espiritual que nos acompaña en estas sesiones y a los espíritus que nos acompañaron, los guías, los instructores y los que comparten esta tendencia de estas enseñanzas para que puedan extraer lo mejor de ellas, para que podamos ser mejores canales de cooperación con Dios y con nuestros semejantes. Que tengamos ese impulso, ese despertar, esa iniciativa, que nos demos el permiso y el regalo de entrar en sintonía con lo que es cooperación, que básicamente se refiere en hacer realmente lo que vinimos a hacer, en cumplir nuestro plan, nuestro servicio, nuestra misión que trazamos antes de encarnar. Que seamos instrumentos donde podamos ser canales de la divinidad, ser instrumentos de consuelo, de instrucción, de despertar, de paz, de consuelo y de amor a nuestro prójimo, y que aprendamos a amarlo como el Maestro nos enseñó y como el Maestro nos amó. Que esta luz se extienda a todos aquellos que están sedientos de este conocimiento y de este despertar, y que la ley nos permita ser instrumentos humildes y generosos para que se manifieste su voluntad. Que el planeta Tierra se eleve en vibración, que cada vez despierten más seres humanos, compañeros nuestros, que cada vez más almas puedan ser rescatadas por ellas mismas, dándole un sí enfático a la propia divinidad en sus corazones. Gracias y que así sea. Gracias. Bueno, pues aquí acabamos. Que tengan excelente y bonita noche. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.